El tema elegido para la realización de este trabajo ha sido el de la guerra de Fortines en la frontera con los pueblos originarios, en el proceso del surgimiento y consolidación del Estado argentino. El tratamiento dado a los fortineros, la persecución del gaucho en el marco de su proletarización y conversión en peón rural. Todo esto relacionado con el proceso de la conquista del desierto y lo que podemos ver de estas cuestiones en el gran poema nacional El Martín Fierro de José Hernández. Filósofos, fundamentalmente en lo político. A su vez, sobre el gaucho queremos ver cómo evoluciona su figura, su representación social, con el correr del tiempo, desde los albores del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Partimos para la realización de este trabajo de la lectura del libro del arqueólogo Facundo Gómez Romero, Vagos, desertores y mal entretenidos. El libro en sí tiene una relación directa con Foucault y nosotros no vamos a hacer un análisis del libro y del tema desde los pensadores. Lo que sí vamos a hacer es un comentario del pensamiento político de ellos. Sobre Foucault encontramos una relación entre su concepto de poder y a su vez la del panóptico, en el aspecto sobre el castigo de los gauchos en los fortines. Sobre el poder que se va a desarrollar en las instituciones, entendiéndose esto por autoridades porteñas, el Estado, el ejército, y relacionándolo con la situación del gaucho de dominación. Y en aspecto del panóptico, ya se ve los métodos de dominación y vigilancia. El mangrullo, que era una edificación de una torre de vigilancia, es la imagen o símbolo del panóptico en los fortines. En relación a la parte de Martin Heidegger, que queremos tratar de relacionarlo desde un discípulo suyo que fue, un discípulo argentino suyo que fue Carlos Astrada. Este fue un filósofo argentino de origen cordobés que hacia la década del 20 ganó una beca para ir a estudiar filosofía a Alemania. Este argentino estuvo como mentor primeramente a Max Schiller y tras la muerte de este quedó bajo la tutela de Martin Heidegger. Desde un principio su pensamiento estuvo orientado hacia la obra del mismo Heidegger y también de Carlos Marx. Desde muy tempranamente aparecen artículos suyos en los que puede verse que trata de condensar influencias tanto de Heidegger como de Marx en lo que va cobrando forma como un proyecto filosófico político propio. En la década del 40, este filósofo Carlos Astrada se encuentra ya en Argentina y puede ver que cuando llega al gobierno de Perón, él puede encontrar ese proyecto filosófico, político, que ya venía delineando en sus escritos en el naciente movimiento peronista. Tras el 17 de octubre, Astrada empieza a considerar que lo que está ocurriendo en Argentina es una verdadera revolución existencialista y una oportunidad para que la Argentina entre a la historia del mundo como una comunidad devenida o como un pueblo devenido en una verdadera comunidad que pueda alcanzar su plenitud. Entre sus principales obras se encuentra El mito gaucho de 1948, en la cual Astrada se plantea que lo que él quiere hacer es una filosofía de la argentinidad, problematizar la noción de pueblo a la luz del gran poema nacional El Martín Fierro de José Hernández. Para Astrada, este poema contiene el gran mito argentino, el mito gaucho, que operaría en determinadas épocas llamando a determinadas personalidades para que se cumpla la misión del pueblo. Este supuesto destino del pueblo implica un regreso a sus raíces y pone en cuestión la idea de progreso que trajo la modernidad y la ideología del liberalismo. Según Astrada, en nombre de ese supuesto progreso se ha desvirtuado la esencia argentina. Esa esencia nacional sería la existencia de la que habla Heidegger. Es decir, no habría una esencia a descubrir, sino que la esencia se va dando en el devenir, en la existencia de ese pueblo, en esa existencia auténtica de ese Dasein colectivo que sería el pueblo.
El mito sería prospección hacia ese destino que tiene su origen en el lugar en el cual se ha nacido. Esa esencia del hombre y de la mujer argentinos dependen también de un proyecto político, porque según el pensamiento del propio Heidegger, siempre hay una elección del Dasein, una elección personal de ser auténtico, de elegir ese destino. Y lo mismo valdría para ese Dasein colectivo que para él sería el pueblo argentino. El pensamiento de Nietzsche se enmarca en una crítica radical hacia toda la cultura occidental, pero muchas veces desde una visión reduccionista. Como pensador ha sido considerado como un filósofo de la cultura, sin tener al parecer una filosofía política. Esto es falso y ha sido rebatido en los últimos años. También hay que decir que se debe en parte a la mala fama que le endilgaron ciertos sectores del nacionalsocialismo, que tergiversaron su obra y la utilizaron para sus propios fines espurios. Esto puede verse claramente a partir de que su hermana, Elizabeth Foster Nietzsche, haya tergiversado como albacea su obra. No obstante, puede decirse que hay un pensamiento político Nietzsche, que fiel a su estilo es muy original y se caracteriza por su magnanimidad frente a la estrechez de miras de la politiquería cotidiana. Su proyecto político, en definitiva, consistiría en la trasvaloración de todos los valores, la voluntad de poder, es decir, la voluntad de vida. Esto se opone, lógicamente, según Nietzsche, a los valores de la modernidad y por tanto también puede relacionarse con la temática elegida por nosotros para hablar del pensamiento político de estos pensadores: la guerra de Fortines, la conquista del desierto y la construcción del Estado argentino. Lo que hace Nietzsche es una crítica radical a la cultura de la modernidad, en tanto entiende que es una sociedad de una profunda decadencia, que tiende al nihilismo. Si es que hay un pensamiento político en Nietzsche, este es el que se contiene en su crítica hacia la modernidad y sus instituciones que nos domestican y esclavizan en torno a unos ideales y valores que nos convierten en plebe y en muchedumbre. En Nietzsche hay un intento de rescatar al individuo libre y superior. Si algo puede enseñar Nietzsche para pensar en la conquista del desierto, es su crítica a la noción de progreso y su crítica a la burguesía y al Estado, a quien considera un nuevo ídolo que oprime a los individuos. Así es que en el Así habló Zaratustra, Nietzsche va a calificar al Estado de la siguiente manera: en algún lugar existen todavía pueblos y rebaños, pero no entre nosotros, hermanos míos, aquí hay estados. O cuando dice: aniquiladores son quienes ponen trampas para muchos y las llaman estados. Estos suspenden encima de ellos una espada y 100 concupiscencias. O cuando dice: el Estado miente en todas las lenguas del bien y el mal, y diga lo que diga miente, y posea lo que posea, lo ha robado. Desde nuestra lógica igualitaria, puede resultar chocante para nosotros su moral aristocrática. No decimos que Nietzsche se hubiese propuesto alguna vez salvar a los gauchos, como José Hernández, o que empatice necesariamente con ellos. Lo que queremos rescatar es su denuncia de la hipocresía que supone la ideología del progreso de la modernidad y la moral burguesa que sirvieron a los fines de la clase dominante argentina, la burguesía terrateniente. Para relacionarlo con Derrida, está el hecho de la deconstrucción, en especial sobre las palabras y los significantes. Hay tantos significantes, tantos conceptos en las palabras, que todo es una diferencia. Aquí viene el hecho de los conceptos que se utilizan: fortín, dominación, poder. Todo tiene distintos significantes y al buscar significado las cosas se limitan en demasía.